Buenas tardes, casi noches. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? Bájale un poquito a esto, por acá. Gracias. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo amanecieron? ¿Te puedo pedir un favor? Reina para siempre. Decía así la canción, ¿no? ¿Cuánto les gustó la canción? A mí me gusta la canción, es muy bonita. No sé si me puedes colocar el estribillo. Regálame el estribillo para leerlo. Estaba esperando que cantaran el estribillo varias veces, pero solamente lo cantaron una vez. Sí, señor, ese, por lo general siempre ese es el estribillo. Resucitó. Él la muerte venció. Jesús reina para siempre. Resucitó sentado en majestad. Mi Dios, Él reina para siempre. Y esa debe ser la convicción, debe ser la declaración de cada uno de nosotros. Resucitó. Resucitó y esa es nuestra fe. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues van en nuestra fe. O sea, lo que está diciendo, en vano trabajamos, lo que hacemos no es lo suficiente, estaríamos haciendo una fuerza innecesaria, estaríamos trabajando vanamente. ¿Por qué? Porque no tendríamos el sentido de que ahora tenemos en Cristo Jesús. Ahora, acompáñenme allá a Mateo capítulo 26. No, Mateo capítulo 6. Estamos allá. Mateo capítulo 6. Muy bien. Mateo capítulo 6. A ver qué versos son. 9. Entonces vamos a ubicarnos en el verso 9. Como no ofrecí dulces, entonces no me están diciendo que sube. Ok. Valentina va a bajar los dulces como para empezarlos a ofrecer. Sí, ahí tenía, pero voy a echarles, es que me gusta tener más ahí. Si se puede tener, pues se tiene más. Sí. No, porque voy a dar de los viejitos. Ok, muy bien. Mateo capítulo 9, 6, perdón, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Sí, pónganse de pie, en serio. Eso fue lo que dije. Ahorita se van a sentar. Van a estar un buen tiempo sentados. Vea lo que dice. Todos juntos. Uno, dos y tres. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ah, hasta ahí, hasta el verso 10, nomás. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en medio de tu presencia contigo. Es un deleite compartir, como dice allí el salmista, estar todos los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como el óleo que desciende por las barbas de Aarón. Asimismo nosotros estamos todos juntos en armonía. Es como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así tu iglesia permanece para siempre por los siglos de los siglos. Pedimos que tu palabra sea hablando en nuestro corazón. Pedimos que tu palabra sea tocando nuestra vida, que tu palabra sea sanando nuestro corazón, que tu palabra llegue con poder al que la necesita y sea llevando sanidad, liberación y paz. Asimismo también que esta palabra fluya no solamente aquí, sino en las redes, que fluya con poder y gloria, porque tu gracia y tu verdad nos hacen bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora sí siéntense. Ok.
ahora sí, como nos bajaron los dulces, ahora sí vamos a hacer un pequeño repaso. 5 a 2 minutos para hacer un pequeño repaso, para poder avanzar y hay mucho de qué hablar, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Listo? Ok. ¿De qué estamos hablando? De los cielos, la morada de Dios, ¿cierto? Es lo que estamos pensando. Ahora, cuando hablamos del cielo, lo primero que pensamos fue definir qué es el cielo. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede levantar la mano y me puede decir, según las definiciones que vimos? Esperanza. Una bodega de agua. Y voy a utilizar aquí el recurso de mi bella modelo que está acá. Claro que también, si quieres contestar, también puedes levantar la mano. Yo también te voy a dar. Entonces le puedes dar un dulce ahí, esperanza. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor traducción cuando se refiere al cielo, cielo, cielo? ¿Cuál es la mejor traducción, Santiago? Bueno, no, cuando se refiere al tercer cielo, ¿cuál es la mejor definición? Sí, Sandrita. El cielo de los cielos. Esa es la mejor definición. ¿Sí? Y estuvimos hablando, ¿se acuerdan que cuando yo les estuve diciendo que tenemos en la Biblia muchas exageraciones o muchas palabras que quieren decir lo mismo? Por decir, cantar de los cantares, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cantar de los cantares? El mejor canto. ¿Cierto? Es más, dentro de la palabra que nosotros conseguimos, tenemos palabras griegas que nosotros nos las pusieron. Por decir, salmos. La palabra salmos es una palabra griega que quiere decir canciones, o coros, o cantillos. Entonces, pero no interesa. Entonces, esa era la mejor traducción. A ver, ok, muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra shamayim? ¿Qué quiere decir? A ver, Daisy. Bodega celestial o ámbito o habitación celestial. Representa un ámbito más alejado de nosotros. Estuvimos viendo allí con shamayim 3 expresiones. A esas también. Por ta, sha, no. Samayi, que es la primera. No, Y esa, shamayim. Samayi, Ah, ok, muy bien. Samayi, que es la primera, que es puerta de agua o porta agua. Ok. Shamayi, Ah, que es allí hay agua. muy bien. Y Eshmayim, que significa fuego y agua. Ok, muy bien. Shamayi es plural. Ok. Un dulce ya para la señora pastora. ¿Cuáles son las moradas espirituales que estuvimos viendo hace 8 días? ¿Cuáles son? Tuvimos a ver, primero dígame cuántas y después cuál. A ver, Valentina. 3. A ver, Santiago. No, no, no. Raquel. 2. La vida y la muerte. Estuvimos hablando moradas. Sí, moradas espirituales, yo dije. Moradas espirituales. Yo dije moradas espirituales. ¿Sí, sí o no? Muy bien. Ok, moradas. Si quieren pueden devolver ahí la cinta. Devuelvan la cinta, yo lo dije. Sí. Muy bien. 3 palabras hebreas que hablan de la parte espiritual en el ser. A ver, Santiago, que Santiago está que se lo gana. A ver. Neshama, Ruach y Nefesh. Dale un dulce allá al joven. Estoy haciendo para que todos tengan dulce. En el momento que alguien no levante la mano, pues con mucho gusto, pero también usted levante la mano. Y estuvimos hablando sobre un lugar. Y voy a premiar a la persona que me diga la mejor expresión de este lugar. Sheol. ¿Qué quiere decir Sheol? ¿Esperanza? No. Daisy? Hay dos lugares, el paraíso y el Hades. No. Es lo que se define. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo se llama ya la niña? Raquel. Sí. Sandra. El lugar de los muertos.
Diga conmigo, el lugar de los muertos. Sheol es el lugar de los muertos. Ahora, cuando alguien se iba al Sheol y a otra persona le preguntaba, eso yo lo dije hace 8 días, pero quiero reforzarlo. Cuando una persona le preguntaba al otro, y bueno, ¿y mi papá que murió, para dónde se fue? Y entonces ellos contestaban, ¿lo sabes? No, contestaban Sheol. ¿Y qué quiere decir cuando contestaban Sheol? Pues, pues no sé, no, o sea, como, no sé, o sea, se murió, no sé a dónde se fue, ¿sí? Pues se murió, se fue al lugar de los muertos, pero en definitiva no sé en qué lugar está, ¿listo? Ya después estuvimos hablando sobre el paraíso, que estuvimos hablando sobre el seno de Abraham, y estuvimos hablando de otro. ¿Listo? Muy bien. Ok. Mil gracias. ¿Será que me puedo comer un dulce? Okay. ¿Quién faltó por dulces? ¿Carmelita? No, José también. Dale un dulce a cada uno de ellos. A Mateo tampoco. Hay 3 dulces ahí. Carmelita, José y... Muy bien. Ok, muy bien. Según nuestro texto base, o según el texto que estuvimos mirando, ahí hay un clamor. ¿Cuál es el clamor? Venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Y me gusta esta expresión porque es el mismo Señor Jesús que le está diciendo a los mismos hijos, venga a nosotros tu reino. Nosotros cantamos y utilizamos una expresión en una canción que también es, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué canción? Es una palabra que quiere decir, venga a nosotros tu reino. Osana, sí, Osana. Osana también es la palabra, es un clamor diciendo, ven, ven, sálvanos. Bueno, al venir el reino, pues es como una salvación. ¿Sí me van a entender? Muy bien. Al pensar en venga a nosotros tu reino, pues surgen varias preguntas. ¿Qué preguntas surgirían de venga a nosotros tu reino? ¿Qué preguntas podrían llegar a surgir ahí? ¿Cómo es el reino? Pues como es el reino de Dios, ¿sí o no? Yo voy a la tienda y digo, quiero que me den de este pan. O quiero que me den, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya lo conozco, porque tengo ganas de ese. Y en la oración dice, venga a nosotros tu reino. Nosotros conocemos el reino de Dios. Nosotros hemos escuchado del reino de Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo define el apóstol Pablo? Que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. ¿Mm? Entonces uno dice, ya, el reino de Dios. ¿Qué otra pregunta puede surgir de allí? ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo, Bobby? Sí, ¿cuándo va a venir, cierto? Y de ahí sale Mateo capítulo 24, nadie conoce, ¿cierto? El tiempo y la hora nadie la conoce, ¿cierto? Pero que vendrá, vendrá. Ahora, esto es interesante. Venga a nosotros tu reino. Pero venga, si ya vino, o el reino de Dios tiene que venir, o ya vino bien atrás, o cómo es, o ya está aquí, ¿sí? Ya están aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces yo tengo preguntas aquí. ¿En dónde está el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Son preguntas importantes, ¿cierto? ¿Cuál es, cómo es y cómo se come? Tú acabas de decir algo muy importante. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué implicaciones tiene
¿O qué pasaporte tengo que comprar para ir al reino de Dios? ¿O qué ticket, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar desde hoy, como estamos hablando de los cielos, y yo le decía a mi esposa, yo le decía, quise hablar de este tema de los cielos, porque aunque se encuentra en la Biblia, nosotros no lo abordamos como se debería abordar. Entonces lo que vamos a hacer es abordarlo como dice la Escritura, y por eso intentamos abordarlo desde qué punto. Por eso tratamos de definir cuál era el concepto de los cielos, ¿cierto? Después empezamos a hablar qué es la parte espiritual. Porque nosotros cuando pensamos en los cielos, pensamos pues también en la morada celestial, ¿cierto? Entonces empezamos a definir el cielo, el paraíso, el Sheol, ¿cierto? Ahora, si nos queda más tiempo, no hoy, pero en todo, quiero terminar con la morada celestial y con el final, o sea, cuando se acabe todo. Quiero llegar allá porque eso también tiene que ver con el cielo. Pero quiero concentrarme un poco con el reino de los cielos. Hay dos expresiones que conseguimos de dos de los escritores de los evangelios. ¿Quiénes escribieron los evangelios? A ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Ellos escribieron los evangelios, digamos, señora. Ellos. Dos de ellos se refieren y utilizan esta expresión reino, pero uno la culmina diciendo reino de los cielos y el otro, a ver, ¿quién es adelantado? ¿Quién me puede decir cómo lo determina el otro? A ver, tranquilo, láncense al agua. ¿Cómo lo terminaría? Si uno dice el reino de los cielos, el otro dice el reino, ¿cómo? El reino de Dios, sí, claro. En Lucas tenemos 32 veces la expresión el reino de Dios. Y en Mateo tenemos 32 veces la expresión el reino de los cielos. Y cuando está hablando de las bienaventuranzas, Mateo utiliza el reino de los cielos, la recompensa. Dice, bienaventurados los pobres porque de tales es él. Pero cuando Lucas está hablando de las bienaventuranzas, allá en el capítulo 7, dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de tales es el reino de Dios. Entonces uno puede llegar a culminar que el reino de Dios, la expresión reino de Dios y la expresión reino de los cielos se refiere a lo mismo, ¿cierto? Se refiere a lo mismo. Y como nosotros estamos estudiando los cielos, la morada de Dios, entonces regálame la diapositiva que tengo. Y vamos a comenzar por aquí. Les voy a contar una historia, aunque no es, porque la contó el pastor, entonces no es verdad, no, es de la manera como los padres antiguos le contaban la historia a sus hijos. Génesis capítulo 1. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. ¿Todavía no lo tenemos? ¿Te cogí fuera de base? Ok, muy bien. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos relatos, nosotros tenemos aquí, creó. La palabra crear es construir. Muchas cosas que yo construyo, las puedo construir desde la nada
o muchas cosas las puedo construir desde dónde? Utilizando cosas, ¿cierto? Voy a hacer un arroz con pollo. ¿Qué necesito? El arroz, la cebolla, el aceite, el agua, ¿cierto? Y el pollo. Digamos que sea lo elemental, ¿sí o no? Y la señora coge y baja, hace el arroz con pollo y después, ya está el almuerzo. Y uno dice, uy, tan rápido. Sí, lo hice de la nada. ¿Lo hizo de la nada? O sea, ¿ella qué? Sacó en un bolsillo de al pollo hecho, ¿sí? No. Y es más, ni siquiera, porque ni siquiera de un bolsillo sacó el arroz con pollo. Pero utiliza esa expresión, ¿cuál? Lo hice de la nada. El hombre está trabajando en su oficina, contrató una secretaria, como dicen por allí, la secretaria le hace el cambio de luces, el hombre coge y queda ¡guau! Flechado, coge con el tiempo, se deja engatusar, uno o el otro, no le vamos a echar aquí, porque es un cuento, no le vamos a echar aquí la culpa a nadie, la esposa lo pilla. Y él coge y dice, no sé cómo sucedió esto. Espérese un segundo, ¿no sabe cómo sucedió? Sí sabe, pero lo que él está diciéndole a la mujer es que no sé cómo sucedió. No, sí sabe cómo sucedió. Sino que lo que está diciendo es que sucedió de repente. ¿Sí me van a entender? El papá, el niño coge y le pregunta, papá, ¿cómo salió todo? Papá, ¿cómo salieron los peces? ¿Cómo salió esto que nosotros conocemos como tierra? Porque como dice la canción, Juanito preguntaba con deseos de saber. Y entonces el papá coge y dijo, bueno, siéntese, ¿qué es? Le voy a contar. En un principio, ¿eso qué le suena? Hubo una vez, en un país pero muy lejano, es como todas las historias comienzan. Entonces, el papá coge y dice, en el principio, Dios creó, o Dios recreó, o Dios construyó, o Dios vio que había algo que se llamaba los cielos y la tierra. Pero eso estaba completamente desordenado. ¿Por qué estaba completamente desordenado? No, la diapositiva. Ay, pero en presentación. Eso, gracias. Porque todo eso que usted ve como grisecito, no solamente era grisecito, sino todo eso que era grisecito, todo eso era agua. Y a eso que era todo agua se le llamaba cielos. Y en ellos había como, ustedes sí han visto a veces las peceras que se le hacen como grumitos de algo verde y se le mueve, ¿sí? Digamos que eso es la tierra. Entonces, lo que Dios vio, y aquí en Génesis capítulo 1, eso es lo que dice, que estaban los cielos y la tierra, pero todo estaba ¿qué? Desordenado y vacío. Y lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? Separar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Separó las aguas de arriba y las aguas de abajo.
Ese es esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es más, me gustó este dibujo porque arriba ponen la casa de quién? De Dios. ¿Por qué ponen la casa de Dios arriba? Porque Dios mora por allá. Pero vea cómo la ponen. Arriba del mar, del agua. ¿De cuál agua? Del agua del firmamento. Vea, en el firmamento hay agua. Claro. Porque entonces, ¿de dónde cae el agua que llueve? Ah, no es que Dios se la tenía en un bolsillo. Ah, no es que Dios abre escoge la madre invierno, sacude allá, ¿sí? Buena, cuentos de los hermanos Grimm. Muy bien. Y encontramos la cúpula, ¿cierto? Que habla del firmamento, habla de los cimientos de la cúpula y habla de los cimientos de la tierra y habla de la tierra y del underworld, ¿cierto? Inframundo. Ok, muy bien. Esta es la historia como la veía y esa es la historia como se contaba. Papá, ¿de dónde salió la tierra? Lo que pasa es que antes todo era un caos. ¿Qué caos? Había agua por todo lado, todo era agua y hasta la tierra estaba mojada. Pero llegó un momento que Dios cogió, ¿cierto? Los separó y ya después separó las aguas de arriba y las aguas de abajo y las aguas de abajo las separó y la tierra pudo hacer, casi me ahogo. Este cuento. Entonces, si pensemos un poco sobre este pensamiento y sobre el texto que leímos en Juan. ¿Cuál es el texto que leímos en Juan? ¿Cuál fue? Perdón, en Juan no, sino en Mateo. ¿Qué era lo que estaba diciendo Mateo? Venga a nosotros tu reino. Y cuando estamos hablando de reino, estamos hablando del reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de Dios? Según lo que acabamos de ver. Todo. Diego me dijo todo. Todo es el reino de los cielos. Todo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando le dice allá en el Evangelio de Mateo, venga a nosotros tu reino? ¿A qué se refiere? Ah, muy bien, muy bien. Este joven está adelantado un poquito. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. ¿Abías o no Abías? Sí, sí, Abías. Y él era juez de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Cuáles eran los caminos de su padre? El papá era sacerdote, pero los caminos del papá no es el oficio del papá, sino que es la convicción del papá. ¿Cuál es la convicción del papá? Ah, Dios qué, pero él cree como qué. Él va a creer en esto. ¿Qué dice ahí? Dios reina. Entonces, para Samuel, ¿qué era? Que Dios reinaba. ¿Sobre qué? Sobre todo. Y cuando dice que Joel y Abdías no anduvieron en los caminos de su padre, ¿qué era lo que está diciendo? Que ni Joel y Abdías decían, no, no me interesa que Dios reine, yo hago lo que yo quiero. ¿Se les parece algo muy parecido? Si quieres me puedes borrar eso, por favor. Gracias.
Sigamos allá la lectura. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama o a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora ¿un qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¡Guau! ¿Ya van viendo para dónde voy? Espero que sí. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no que reine sobre ellos. Es que la Biblia nos dice que aunque habían muchos pueblos, Dios era rey. Pero muchos se dejaron y siguieron costumbres fascinosas de otros dioses, de otros reyes, pero Dios constituyó y llamó a uno y puso todo su poder y toda su guianza en esa familia que después se convirtió en pueblo, ¿sí? Y cuando Dios formó a esa familia y después formó a ese pueblo, Dios se constituyó como qué? Como rey. ¿Rey de qué? De un reino. No hay un rey sin un qué? Reino. ¿Sí o no? Pero ese reino era un reino nómada en el desierto. Hasta que Dios les dio una morada en donde había leche y miel. Y ustedes pueden recorrer todo eso. Sigamos. Vean lo que dice. Verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en los carros y en gente de a caballo para que corran delante de sus carros y nombrará jefes y más adelante dice y los pondrá a trabajar en el campo. En el verso 13 dice también tomará vuestras hijas, ¿sí? Y después en el verso 14 dice y tomará de lo más preciado de sus viñas, ¿cierto? Diezmará el grano, o sea, les quitará a ustedes, verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey y os habré elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Porque el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Yo le hago una pregunta a usted, cuando vino el Señor Jesús, ¿qué imperio estaba gobernando? El imperio de Roma. Y el imperio de Roma tenía ¿qué? Un emperador. ¿Qué pues? Muchas palabras más, muchas palabras menos, es como si tuvieran un rey. ¿Sí o no? Y el pueblo y la nación, allí los judíos estaban allí y estaban ¿qué? Oprimidos. Y ellos necesitaban ¿qué? Que viniera un rey. ¿Cuál rey? Pues el verdadero. ¿Está conmigo? Intenté resumirles la historia toda en unos momentos.
reina sobre nosotros. Por eso es que allí el texto comienza diciendo, venga a nosotros tu rey. Desde la antigüedad Dios había prometido que Dios les iba a volver a dar un rey. Es más, la nación de Israel tuvo reyes, reyes como David, reyes como Salomón, que mantenieron el reino unido, ¿cierto? Reyes como Josías, rey como Ezequías, otros reyes, Joacín, ¿sí? Que fueron reyes, unos dicen buenos, otros dicen malos. Y bueno, ¿y por qué le decían a estos que eran buenos? Porque buscaban la guianza de quién. ¿Y estos por qué les decían malo? Porque se separaban. Dice allí en Crónicas y en Reyes, no siguieron ¿qué? Los caminos de sus padres. Pero Dios también prometió, en alguna ocasión, Dios también prometió un rey que ni siquiera era del pueblo de Israel. Y dijo, este rey será el enviado, el Mesías que los va a librar. A ver, les voy a dar un dulce. ¿Quién me dice quién fue ese rey? ¿Quién? No, no tenía nada que ver con la nación de Israel. Nada. Los que están haciendo el devocional conmigo, yo lo he repetido varias veces. Son cuatro letras nomás. 4 letras. Comienza con C y termina en O. Ciro. Sí, Ciro. Segunda de Crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas, Crónicas se me perdió. Ah, no, sí, mi Biblia tiene Crónicas. Capítulo 36. Es que segunda. Dios sí decía, pero tiene 36. Ok, muy bien. Vean lo que dice. Verso 23. Léalo conmigo. Usted me sigue allí. 36, 23. Así dice Ciro, rey de qué? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos ¿qué? Bueno, todos los reinos de la tierra conocidos en ese momento. ¿Cierto? Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y su. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Ciro, es más, en Isaías dice, yo les enviaré un Mesías, que en palabras griegas sería, yo les enviaré un Cristo. Porque Mesías, la traducción es, ¿qué? Cristo. Y ese Mesías, ese Cristo, les dará la libertad. ¿Les dio la libertad a Ciro? No, pero les dio la oportunidad de ¿qué? De volver a su tierra y volver a construir el templo y volver a construir las cosas para que ellos volvieran a su nación. Esto, de alguna manera, era ¿qué? Un reino de Dios en la tierra. De alguna manera. No era su totalidad, no era todo. En la Biblia tenemos varias referencias del reino de los cielos. Y quiero hacer mención de varias, llegando al Nuevo Testamento. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 3, que vamos a encontrar allí algunas referencias.
Mateo capítulo 3, verso 2, se refiere a que allí el escritor, vea lo que dice, si quieren leamos lo mejor desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando ahí? No, de Juan. ¿Quién fue la voz que clamó en el desierto? Juan. Pero cuando está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué hace referencia? A la bondad de Dios. Claro, en Jesús. Entonces, el reino de los cielos, en estos primeros versículos, está haciendo referencia a ¿qué? A que Dios, ¿a qué? Muy bien, Luli, a que Dios ha puesto los ojos en ese momento, en ese mismo momento, no fue antes, no fue después, no, en ese periodo de tiempo pone los ojos. ¿En quién? En el clamor del pueblo de Israel. ¿Que comenzaba con quién? Con el que predicaba en el desierto, con Juan. Que predicaba arrepentidos. Y es que el reino de Dios, como en algún momento lo hablábamos y como también Santiago lo decía, ¿qué requisitos tengo que tener para entrar en el reino de Dios? O en el reino de los cielos. Porque es un reino que algún momento necesita tener ¿qué? ¿Cómo, Bobby? No. Lo que nosotros tenemos que nos identifica que somos de un país. Ciudadanía, identidad. Y es que el reino de los cielos necesita tener que sus participantes tengan identidad. Identidad que ahorita sufrimos por la identidad. Ahorita todo el mundo está sufriendo por la identidad. El que se quiera creer patico puede ponerse ahí que es patico. Y lo dejan. Bueno, no sé si ahorita aquí en Colombia, pero en muchos lugares dejan. No es que yo creo que yo soy una casa. Entonces, sí. No, es que yo me quiero casar con este muro. Y pues lo dejan casarse con el muro. Y así estamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido ¿qué? Lo más valioso que Dios nos ha dado, la identidad. Vaya conmigo al capítulo 4. Y no voy a terminar, solamente voy a dejar que siga varios. Capítulo 4, verso 14. Sí, del mismo Mateo. Capítulo 4, verso 17. 14, 17. 4, 17, perdón. 4, 17. Cuatro 17. ¿Listo? ¿Lo tienes ahí? Es más, déjame que aquí lo busco en el contexto. Miremoslo desde el verso 16. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció sobre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Aquí está utilizando una manera retórica de decir, todo el mundo estaba en ¿qué? En oscuridad. Pero ese mundo que estaba en oscuridad, le ha llegado ¿qué? La luz. Esa expresión le ha llegado la luz, ¿a qué haríamos referencia? Al reino de los cielos ha llegado. Y a Jesús, claro que sí. Pero es haciendo la dinámica de lo que estamos estudiando. Si el reino
estaba en tinieblas era porque ¿qué? Porque no había luz, y si no había luz era porque el reino de los cielos no había llegado. Pero ahora ese pueblo que estaba en tinieblas le llegó la luz. ¿Eso qué quiere decir? El reino de los cielos ha llegado. Ah, vea qué tan bueno es. Cuando le podemos hacer un buen estudio de la palabra, podemos aclarar. Pero vean lo que sigue diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, ¿porque qué? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y bueno, ahí dice el relato y después Jesús coge y le dice, dejen eso a un lado porque yo os haré pescadores de hombres. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice yo os haré pescadores de hombres? Pues vaya conmigo a Efesios capítulo 5, verso 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra heredará el reino de Cristo y de Dios. Ah, espérese. Por eso era que tocaba arrepentirse. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué hace referencia? Que el favor de Dios llegó en ese momento. ¿Quién es el favor de Dios? Jesús, el Cristo. Llegó. ¿Y llegó para qué? Para mostrar luz, para traer luz. Mira qué tan bonito es esto. Esto es tan bueno que cuando nosotros vemos lo que está hablando allí la palabra, lo que está diciendo la palabra, es que el que anda en Cristo está en el reino de Dios. Y el que está en el reino de Dios, ¿qué dice? El reino de los cielos se le ha acercado. O sea, vive en el reino de los cielos. ¡Wow! Esto es hermoso. Porque todos buscamos llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Pero es que el reino de los cielos ya llegó. Y es más, la mejor noticia, ya estamos en el reino de los cielos. Este texto usted lo puede ligar cuando Jesús cogió y les dice, esta es la vida eterna, que me conozca a mí y a mi Padre. Esa es la vida eterna. ¡Wow! Entonces uno dice, entonces no me tengo que preocupar por el futuro. No me tengo que preocupar por el pasado. Porque como dice el vallenato, no me importa tu pasado. No me importa. Ahora, ¿qué sí le importa a Dios? El presente. ¿Y qué más le importa a Dios? El futuro. Veamos otros textos. Veamos otros textos importantes. Los textos que hablan de la buena aventura que nos lleva al cielo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es que... Ah, espérate un segundo. No dice que en el reino de los cielos todos estemos ¿qué? Completos. Ni dice que todos en el reino de los cielos vamos a estar. Dice que aún en el reino de los cielos vamos a sufrir persecución. Y aún en el reino de los cielos nos sentiremos ¿qué? Pobres, que dice
Pobres igual a, pobres igual a qué? A débiles. Pobres igual a qué? Personas que no se sienten capaces. En algún momento se sienten tristes, en otro se sienten fuertes, en otro el niño está jugando, en el otro momento el niño está triste, llorando, en el otro momento el niño se está peleando por un juguete con otro, pero a los mismos 5 minutos el mismo niño le devuelve el juguete para que jueguen. Todas estas cosas sucederán ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero hay que mirar cómo vivimos en el reino de los cielos. ¿Porque qué? Mateo capítulo 19. Yo creo que veamos desde el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso es en Mateo capítulo 5, verso 18. Sí, pero después dije el 18. Ah, ya, perdón. No, es el mismo, verso 18. ¿Vuelvo a leerlo? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ah, entonces, perdón, en el reino de los cielos hay leyes. Unas que tienen tilde, y cuando tienen tilde, ¿qué son? Acentuadas, unas más fuertes, ¿cierto? Y cuando allá dice una J, o sea, la J no existe. Le voy a dar un premio para que me diga en qué año nació la J. No, eso tiene un... Porque antes no había J. ¿Mm? No, tampoco, no. Entonces allá la palabra es lo referente a la J, la Yud. Y la Yud es la letra más chiquitica. ¿Qué es lo que dice Wikipedia? Y entonces, pero yo dije que no, esa no era. Yo estaba esperando que me dieran la fecha que era. ¿Sí? Entonces allá está diciendo, ni la letra que, más chiquitica, ni el acento. Entonces, ¿cuál sería? Ni la letra más fuerte pasarán. ¿De qué? De la ley. Porque en el reino de los cielos, si hay un rey y si hay un reino, pues todo rey y todo reino tiene ¿qué? Leyes. Muy bien. Hasta que todo se haya cumplido. Hasta cuando Jesús, como dijo en la cruz, y así como también dice allá en Apocalipsis capítulo 20, consumado es. ¿Esto qué quiere decir? Tan, tan. De manera que cumpliera, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado ¿en dónde? Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino. ¿De dónde? Pues nosotros aquí tenemos dos palabras que no están bien traducidas. Pequeños y grandes. Cuando habla ya de pequeños, habla de aquellos que hacen de la ley de Dios cosa insignificante, que toman cosa insignificante, que toman como esta palabra como insignificante. Pero hay otras que las toman con valor. ¿Eso qué debería decir? Grande. Entonces las personas que toman los mandamientos como insignificantes, pues el reino de los cielos también dice, usted es insignificante. Pero aquel que le da valor a estas palabras, el reino de los cielos que le dirá, wow, tú también tendrás que. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino de Dios que trae dignidad,
recompensa, altura, a los que ¿quién? A los que le dan altura. Quiero dejar hasta aquí, quiero dejar hasta aquí. Y dentro de 8 días seguimos hablando sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Hemos aprendido? El reino de los cielos es interesante. Es más, porque a nosotros nos habían vendido que tengo que llegar al reino de los cielos. Sí, claro, yo tengo que llegar al reino de los cielos. Pero yo ya estoy en el reino de los cielos. Y cuando yo estoy en el reino de los cielos, wow. Algo que me parece curioso es que cuando ahí dice como de, o sea, nombra las características y dice de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces como que ahí nos da una pista de, claro, no dice ellos llegarán o ellos harán parte, no, pues de ellos es como que habla como en presente, ¿sí? Como en un participio, entonces es como que de una vez los integra. Entonces eso es lo que me parece como interesante ahí, como apunte. Gracias, papi. Sí, eso es lo más interesante ahí. Mateito, si me regalas un poquito el pizarrón. Regáleme un momentico mientras hago aquí algo. Cuando yo estoy hablando del reino de los cielos, tengo que hablar de este periodo que fue pasado, este periodo que es el ya y el que va a pasar. Pero hay una frase que se utiliza. El ya y todavía no. Diga conmigo, el ya y todavía no. El reino de Dios es el qué? El ya, pero todavía no. El reino de Dios es el qué? El ya, pero todavía no. ¿Cuántos han hecho mercado? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando va a hacer mercado? Lo primero que hace cuando entra al supermercado, ¿qué hace? Coger el carrito. Muy bien. Unas personas son más organizadas, otras personas simplemente ya lo hacen porque lo tienen sincronizados. Esto no quiere decir que no sean organizadas. Unas personas llevan una lista, otras personas se hacen la lista para hacer el mercado. Y cuando cogen dicen, bueno, voy a sacar la lista. Y coge y dice, voy a ir a tal lugar, voy a ir a hacer esto, voy a hacer esto, ¿cierto? Por lo general cuando nosotros vamos a comprar, vamos a hacer mercado con mi esposa, siempre comenzamos por las cosas de aseo. Y es porque el supermercado, lo primero que encontramos, como para hacer la ruta, es las cosas de aseo. Entonces vea qué tan interesante es esto. El ya pero todavía no tiene que ver con el ya todavía no tiene que ver con qué. Con que yo estoy haciendo la ruta, estoy metiendo las cosas en el carrito, pero ya son mías. Pero son mías. Porque si yo las estoy haciendo la vuelta y me van a meter la mano en el carrito, uno que dice, espérese, ¿eso es mío? ¿Sí o no? ¿Pero es suyo? Entonces, lo que está en el carrito es ya, ¿pero qué? Pero todavía no. ¿Cuándo es el todavía sí? Cuando yo llego y digo, voy a pasar esto, ¿pero qué? Hay veces yo cojo y le digo a la señora, que no se pase de 100, que no se pase de 50, ¿cierto? ¡Ay! Son 105,000. Ay, señora, ¿qué dejo? ¿Qué es esto? Pues el ya, pero todavía no.
Somos muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Al final dirán muchos, Señor, Señor. Y el Señor dirá, no os conocí. Bueno, ¿y por qué no? Si hacían y hacían. ¿Estaban dentro de dónde? Pero cuando pasaron, no fueron hallados. ¿Por qué? Porque si no me paso de los 500, me paso de los 50 que tengo solamente para hacer mercado. Pongámonos en pie. Dentro de 8 días vamos a seguir. Vamos a seguir. Dentro de 8 días vamos a seguir con esto. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y quiero invitar aquí a... Sí, está, sí, se pone en patas. Quiero invitarle a usted que cierre allí sus ojos, vamos a orar. Y quiero invitarle allí a que usted esté pensando en este clamor que encontramos en Mateo capítulo 6, verso 10. Venga a nosotros tu reino. Este clamor es importante para cada uno de nosotros, porque el reino de Dios y su justicia debe estar gobernando, 1, nuestra vida, 2, nuestra casa. Y debería, 3, estar gobernando nuestro pueblo, nuestra nación. Pero por lo menos deberíamos comenzar a que ese reino gobierne en nuestra vida. Y quiero invitarle allí que usted se tome unos minutos, que no se distraiga, que allí usted con Dios, usted pueda decirle, necesito que venga tu reino a mi vida. Si el reino de Dios no ha llegado a su vida, o si usted, así como dice el último versículo que miramos, si el reino de Dios usted solamente lo ha visto pequeño, pues así mismo lo va a ver el reino de Dios. Pero si usted lo ha visto grande, si le ha dado la altura que es, pues así mismo también será dada esa altura en el reino de los cielos. Ese reconocimiento. Y quiero invitarle a usted que usted allí cierre sus ojos. Y usted se concentre en Dios y usted pueda decirle, Dios, necesito que venga tu reino a mi vida. Porque es allí donde nosotros, y solamente allí, donde nosotros podemos reconocer. Y si usted en algún momento no está en el reino de Dios y su justicia, si usted en algún momento no o ha menospreciado ese reino de Dios y su justicia, recuerde las palabras allá de Juan el Bautista cuando decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó en un pasado, pero el reino de los cielos todavía sigue latente. El reino de Dios todavía sigue funcionando. El reino de los cielos todavía sigue funcionando para todo aquel que se arrepiente. Y en esta hora usted puede decirle, me arrepiento, Dios, establece tu reino. Y si usted es ya hijo, usted también puede decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que tu palabra no sea un oír, sino que tu palabra sea un poder llegando a nuestro corazón. Ese martillo que quebranta la piedra. En este momento poderte decir, necesitamos de tu reino, necesitamos de tu justicia. Ven a nosotros. No queremos ser como ese pueblo que dijo, ponnos un rey que gobierne sobre nosotros. Queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Queremos que tú seas el que nos inspira, el que nos dirige, el que nos lleva a conocer aquellas cosas que necesitamos. Porque sin ti el mundo está vacío.
pero contigo somos más que vencedores. Y en esta hora te damos gracias, porque por tu Espíritu ahora somos tuyos. Por ti ahora somos hechos hijos tuyos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y mantenga allí sus ojos cerrados. Y si usted puede levantar sus manos, allí usted manténgalos en alto. Yo quiero orar por usted. Padre Dios, en este momento, mira a tus hijos que están aquí, míranos a todos. Todos somos tus hijos que estamos aquí, necesitados de ti. En esta hora pedimos que tu gracia y tu verdad sea sobre nosotros, sea llevándonos en paz y seas dándonos una semana en victoria. Pero aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque la sombra de muerte venga, podamos decir: tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tú eres la luz, tú eres nuestra paz. Tú eres lo que alumbra en medio de las tinieblas. Y contigo somos más que vencedores. Llévanos con bien. Abre camino y cierra puertas que no estén bien abiertas, o aquellas puertas que no sean de tu agrado. Pero ábrenos puertas que sean de bendición. Y como dice también tu palabra, que las ventanas de los cielos sean abiertas y tu bendición sea derramada sobre nosotros. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo nos despedimos de los que están allí en YouTube, o de las personas que van a ver el video en YouTube. Y asimismo también